Esto es Entérate, un espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hoy continuaremos con las mesas de trabajo en el marco de la 9ª Mesa Redonda sobre Justicia Constitucional en las entidades federativas, evento impulsado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Específicamente, en esta entrega, les presentamos la segunda parte de la Mesa 2, denominada Aspectos a considerar en la aplicación efectiva de la interpretación conforme y principio pro persona, por parte de los órganos de control constitucional local. En esta segunda parte de la Mesa 2, el magistrado presidente José Miguel Salcido Romero, del Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua, nos expone que la presunción de constitucionalidad de todas las normas exige a los juzgadores realizar un ejercicio mucho más complejo de comparación para aplicar aquellas que más favorezcan la protección de los derechos fundamentales de cualquier individuo. Por favor, acompáñenos con estas importantes reflexiones. Eso lo dejo como una reflexión porque a veces en estos temas de derechos humanos es muy fácil decir, buscar, intentar al menos normativamente una protección más amplia, pero cuando vemos los efectos concretos vemos que ahí existe habiendo ciertas deficiencias. Ojalá que en algún otro momento y sea pronto podamos decir la sentencia se ha cumplido no solo por lo jurídico que nos ha aportado y que sin duda es muy relevante y muy bueno, pero también en su parte esencial y que dio origen al caso. En ese sentido, la desaparición forzada del señor Radilla continúa. México sigue violando los derechos humanos del señor Radilla y de su familia. La desaparición forzada es una violación continua, dice la Corte Interamericana, o permanente. En ese punto seguimos fallando. Ahora, en cuanto al principio pro persona, igual tratando de ser breve, este principio, en primer lugar, se introduce en nuestra Constitución, como lo sabemos, en el año 2011. ¿Por qué es importante este principio pro persona? ¿Qué es o cuál es la relevancia que yo encuentro o creo que tiene para el sistema de justicia constitucional local? Tiene la gran cualidad de que el principio pro persona lo que busca es utilizar la norma o la interpretación que mejor proteja los derechos humanos de la persona. Digamos, eso es lo que dice nuestra Constitución. Originalmente también la que menos restrinja los derechos de la persona. ¿Por qué digo esta distinción? Porque aunque muchos celebraron en el año 2011 la incorporación del principio pro persona, yo seguía siendo de la idea de que estaba bien, pero estaba a la mitad el principio pro persona. Solo hablaba de la norma más favorable, no la que menos restringiera. ¿Qué generó esto? Una contradicción de tesis 293-2011, emitida por el Pleno de nuestra Suprema Corte, en donde justamente, y se puede compartir o no los argumentos que se dieron, pero si uno se va hacia el texto de la Constitución, cuando hablan de que las restricciones constitucionales prevalecerán, en gran medida se debe a que el principio pro persona no fue incorporado de manera integral o manera completa como es en su origen en nuestra Constitución. De ahí derivarán y están derivando ciertos o algunos de sus problemas. El principio pro persona, como lo he insistido, surgió en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos. A partir de los textos de los tratados se ha incorporado en algunos textos constitucionales nacionales de varios países y también a nivel local. En el caso de México, yo destaco especialmente el artículo 4 bis, fracción
primera de la Constitución de Sinaloa, que es una de las primeras que incorporó el principio pro persona como criterio de interpretación en la Constitución local. Este principio, como les digo, tiene esa cualidad de tener su origen en el derecho internacional. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué es relevante tener en cuenta de dónde surge? Porque en la jurisdicción internacional, en el ámbito del derecho internacional y sobre todo del derecho internacional de los derechos humanos, normalmente los tribunales tienen a dos partes claras y bien identificadas. El Estado como probable responsable de la violación del Tratado Internacional, de una violación de derechos humanos, y por la otra a la presunta víctima de esas violaciones de derechos humanos. ¿Por qué digo esto? Porque en el ámbito internacional es más sencillo aplicar el principio pro persona. ¿Por qué? Porque tenemos a un Estado frente a una persona. Es el juzgador internacional, el juez internacional. ¿Cómo tiene que resolver pro persona? Pues si lo hace en favor del Estado, no está resolviendo pro persona. ¿Y por qué pongo énfasis en esto? Porque a nivel nacional, como ya lo mencionaba en su ponencia el magistrado Pedro Enríquez, tenemos muchos casos que surgen no entre una autoridad y un particular, sino entre dos particulares. ¿Y cómo aplicas el principio pro persona cuando hay dos particulares, cuando hay dos derechos en conflicto? Y esto es relevante porque aun cuando tengamos el principio pro persona, no hay que olvidar que también hay otros principios interpretativos de los derechos humanos y, por ejemplo, en esos casos, más que el principio pro persona, tendríamos que pensar en la ponderación. Y ahí no es incumplir con la Constitución, sino realmente dar una solución a una situación fáctica, que la incorporación del principio pro persona ha sido sin duda importante, pero que no debemos olvidar su origen. Y esto también es importante en nuestro análisis, porque en la jurisdicción local, en los órganos constitucionales locales, el principio pro persona tendría deberíamos de darle aún mucho más valor, porque si se atiende realmente este principio, no importa que la norma que protege los derechos humanos haya sido emitida por el Congreso de Nayarit, o si fue emitida por el Congreso de la Unión, o si fue aprobada en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Lo que importa es dónde está la norma que mejor protege a la persona, o dónde está la norma que menos restringe a los derechos humanos. Si atendemos esto, si atendemos el artículo primero constitucional en su párrafo segundo, junto con lo que ha dicho siempre el artículo 133 relacionado con cuáles son las normas que deben de observar y aplicar los jueces en los estados, ahí también habla de los derechos humanos. Y ahora que en la mesa anterior se hablaba de, realmente el juez local, el juez de primera instancia local debe aplicar los tratados, puede aplicar los tratados, yo diría siempre lo ha debido de hacer. En el caso concreto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por citar dos ejemplos clásicos de tratados de derechos humanos, desde el 21 de marzo de 1981 los jueces locales estaban obligados a observar los tratados. El problema es también, y a veces eso yo me encuentro de manera constante algunas preguntas, ¿no? ¿Cómo aplico la Convención Americana en un caso de derecho de familia? ¿O cómo aplico la Convención Americana o el Pacto Internacional en un tema laboral concreto? No vamos a encontrar en los tratados internacionales, como lo encontramos en nuestros códigos o nuestras leyes, una norma específica que te sirva para el caso concreto. Lo que toca hacer, y que también es a lo que invita el principio pro persona, es a saber identificar dónde hay derechos humanos. En un caso familiar, en un caso laboral, en un caso fiscal, en prácticamente todos los ámbitos puede haber derechos humanos.
Lo que hay que hacer, esa es la primera gran labor, es saber identificarlos, saber dónde están esos derechos humanos. Un gran problema que se ha dado en México es que creemos a veces que cualquier derecho parezca o se convierte en un derecho humano, cualquier atribución que puede tener sea un derecho humano. Hay que saber exactamente identificarlos, cómo y dónde están, para a partir de ahí tratar de utilizar los tratados interamericanos. Yo me había puesto un límite de 20 minutos, he llegado a él y voy muy breve con 3 ideas y cierro. Primero, el principio pro persona puede romper este tema de jerarquías que es muy importante para la protección. Es esa mirada de ponerse unas gafas de derechos humanos, eso implica el principio pro persona, tratar de encontrarlos. Otro, el principio pro persona debe ser tratado también con mucho cuidado. Espero que no caigamos, como se ha dado en muchos casos, con el interés superior de la niñez, que a veces ya no sabemos qué es, porque se ha generado una corriente amplísima que incluso paradójicamente por el interés superior de la niñez se ponen encima a veces derechos del inculpado. Hay que saber hacer esa adecuación correcta. Y que el principio pro persona tampoco nos sirve para revivir normas, no sirve para tratar de salvar normas que imposible o que han sido derogadas tiempo atrás. Y sobre todo, ya ahora sí concluyo, el principio pro persona, y como está reconocido en nuestra Constitución, debe invitar a todo juzgador, a todo operador jurídico a tratar de encontrar derechos humanos, pero no solo de encontrarlos, sino tratar de hacerlos posibles, de que se respeten y de que se cumplan. Si nuestras sentencias o si las sentencias que estamos dictando como órganos jurisdiccionales locales, nacionales o internacionales, e insisto, como pasa en el caso Radilla, si no se cumplen, si no se respetan los derechos humanos, de poco sirve tener una sentencia donde ratifique que tienes un derecho. Si no se cumple, si no se hace de manera efectiva la reincorporación o esa reparación, esa reintegración de ese derecho humano, creo que seguiremos fracasando en hacer efectiva la protección de los derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Carlos Castilla. Antes de ceder el uso de la palabra al magistrado José Miguel Salcedo Romero, solo yo dejo algunas reflexiones muy breves sobre lo que expuso con tanta claridad. Fíjense que cuando la reforma constitucional de junio del 2011 se consolida, no creo que alguno de los que estamos aquí compartiendo la mesa, incluyendo a los estudiantes de las facultades que tienen hoy otra visión del quehacer jurídico en nuestro sistema, no creo que alguien, cuando vio el trazado del artículo primero constitucional, no haya reflexionado de que la fuerza normativa del principio pro persona había entrado a nuestro orden jurídico doméstico como un verdadero tsunami, la fuerza normativa del principio. Era un huracán, muy mala cita, por cierto, el principio pro persona en nuestro orden jurídico. Quien no lo haya visto así, me parece que no estaba leyendo el texto constitucional en su exacta dimensión. Si el principio pro persona en el orden comunitario, en los tribunales comunitarios, tiene una rima homogénea, que es el favorecimiento de todas las personas en la protección más amplia de derechos humanos, pues me parece que todos estábamos en esa lógica. Pero máxime que nosotros normativizamos en el propio artículo primero constitucional, que era inherente al principio pro persona la universalidad de los derechos humanos. Y pusimos atribuciones de los derechos humanos, las normativizamos y establecimos la universalidad y la interdependencia como elementos esenciales para hacer un ejercicio de progresividad. Y creo que todos estábamos en esa lógica.
Hay un debate, con esto cedo el uso de la palabra al magistrado Salcido, muy importante, porque de 2011 al 2012 y al 2013 teníamos una discusión en esta potenciación del principio pro persona. La primera discusión era si solo eran los tratados internacionales en la literalidad en este favorecimiento para el caso de que se diera en esta normativa más allá de lo que eran la normativa estrictamente aprobada por el Congreso. Y ya había otro debate, hay que decirlo, y el otro debate era que el texto del primero constitucional, por una parte, en su primera porción dice el bloque de constitucionalidad, que son nuestra Constitución y los tratados internacionales adoptados por el Estado mexicano. Pero en la tercera parte del primero constitucional ya no habla de tratados internacionales adoptados por el Estado mexicano. Dice tratados internacionales en la materia. Y estábamos dando un debate interesantísimo. Si para hacer material el principio pro persona debía estar estrictamente en el orden jurídico nacional los tratados internacionales que los debía haber adoptado formalmente el Estado mexicano, o podíamos estar ante una convención europea, que no está adoptada por el Estado mexicano, pero si veíamos un favorecimiento importante al tema que estábamos discutiendo, se hacía una interpretación a partir de la universalidad de los derechos humanos y de un ejercicio de interpretación. Hay quienes dicen, yo no vine a eso, a esta mesa, yo solo les vengo a generar inquietudes, que con el criterio de la Corte al que se refería el doctor Carlos Castilla, de que también en el nuevo artículo primero constitucional sigue la cláusula de que siempre y cuando sea compatible este nuevo orden constitucional o este renovado orden con las restricciones que la Constitución Federal Mexicana establezca, hay quienes dicen, parece que regresamos al punto de partida. Y parece que regresamos al punto de partida porque ya vuelve a tener en algún grado trascendencia el tema de la jerarquización de nuestro orden jurídico interno de frente a la progresividad. Yo solo lo dejo como una reflexión con ustedes. Doy el uso de la palabra, como lo prometí, al magistrado José Miguel Salcido Romero, quien es un impulsor permanente desde la magistratura de los tribunales electorales locales de esta visión integradora, esta visión que venza el concepto de magistrados, de jueces por diferencia en fueros y grados. Es uno de los hombres, me consta plenamente, que ha luchado por erradicar este concepto de fuero más allá de las competencias definidas. Muchísimas gracias, señor magistrado. Agradezco muchísimo esta inmerecida presentación. Y quiero decirles, no como una fórmula hueca que a veces se utiliza cuando participo uno en estos eventos, que estoy verdaderamente feliz de estar hoy aquí en Tepic. Y estoy muy contento porque encuentro a viejos y entrañables amigos a quienes quisiera mencionar, pero necesitaría otra media hora para referirme a cada uno de ellos. Y segundo, porque compartir una mesa con tan destacados estudiosos, tan destacados juristas, constitucionalistas, pues es una enorme satisfacción que me inhibe, es un reto que sé que está muy por encima de mis capacidades, pero que de cualquier manera agradezco porque a mis nietos no les voy a hacer esa aclaración. Quiero empezar reconociendo que en la primera mesa y en las intervenciones tanto de Carlos Castilla como del magistrado Constancio Carrasco, hemos encontrado ya todo un universo de inquietudes que atender en el tema del control de constitucionalidad y particularmente en los aspectos, como se denomina la mesa, en la aplicación efectiva de la interpretación conforme y del principio pro persona. Yo podría simplemente agradecer la invitación y decir suscribo lo que han dicho los señores, me parece de una claridad prístina y creo que no podré yo agregar grandes cosas desde el punto de vista conceptual
por lo que me referiré a algunos aspectos concretos de carácter empírico que se han presentado en Chihuahua al ejercer el control de constitucionalidad. Y empezaría con una pregunta: ¿por qué nos costó tanto trabajo entender o llegar a este sistema de control de constitucionalidad en México? Tengo aquí en el teléfono, porque yo no soy hábil para manejar varias pantallas al mismo tiempo, este texto que a ver qué les parece. Esta Constitución y las leyes de Estados Unidos que de ella emanen y todos los tratados celebrados o que se celebren bajo la autoridad de Estados Unidos serán la ley suprema del país y los jueces de cada estado estarán obligados a acatarlos a pesar de cualquier disposición contraria que se encuentre en la Constitución o las leyes de cualquier estado. Alguien que se encuentre distraído pensaría que acabo de leer el artículo 133 de la Constitución. Y no, acabo de leer el segundo párrafo del artículo 6 de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué a los Estados Unidos de Norteamérica les resultó tan fácil adoptar, a partir de la célebre sentencia a la que ya se han referido, este control difuso que tan buenos y tan halagüeños resultados les ha dado, y a nosotros nos resultó tan complejo? No me voy a referir a constituciones que tuvieron vigencia en nuestro país con anterioridad, pero si a partir de la vigente de 1917 exploramos lo que ha sucedido con el control difuso, nos encontramos con que en 1934, gobierno de Portes Gil todavía, la Suprema Corte de Justicia establece en una tesis que es obligación, de acuerdo con la literalidad del 133, de todas las autoridades judiciales de hacer control difuso de constitucionalidad. El mismo año, ya bajo la presidencia de Cárdenas y con la creación de la Cuarta Sala, cambia el criterio para establecer el control concentrado de constitucionalidad, sin moverle, como no le hemos movido, un ápice al artículo 133. Posteriormente, en el 42, bajo la presidencia de Ávila Camacho, en una ponencia magistral de don Gavino Fraga, volvemos a explorar la posibilidad del control difuso a partir del propio texto del 133. Y de 1968 para acá, gobierno de Díaz Ordaz, volvemos a un sistema concentrado que habíamos venido sosteniendo hasta 2011, 2012, 2013 y los años por venir, porque me parece que todavía quedan algunos aspectos que hay que abordar y que hay que resolver. El control difuso siempre estuvo ahí en la Constitución. Era como una estrella en el firmamento que se veía oculto a veces por la nube de la interpretación jurisprudencial, y lo digo nube en el sentido, de ninguna manera en sentido peyorativo, en un cielo en el que de repente se abría ese nublado para que apareciera el control difuso, para posteriormente volver a aparecer y entonces bloquear la luz de esa estrella. En todo caso, hoy existen ya condiciones en las que no hay nubes que oculten esa estrella. Ahora lo que tenemos que hacer es no confundir la luz que irradia esa estrella con la del sol. La Constitución es finalmente la luz máxima que irradia nuestro sistema jurídico y no debemos de ninguna manera dejar de observar que el orden jurídico es eso, es un orden jurídico al que nos debemos y el que debemos que proteger, y que el control de constitucionalidad y convencionalidad que hoy tenemos en México es un instrumento de protección de ese orden constitucional y de ese orden jurídico. Les decía que han quedado dichas cosas, además de manera extraordinaria, que no voy a repetir, y que por tanto, de manera muy respetuosa, quisiera proponer una reflexión autocrítica para los jueces locales. El nuevo paradigma del control de constitucionalidad en México tiene innegables virtudes que garantizan de manera más amplia la protección de los derechos humanos. Sin embargo, al comprometer a todos los jueces en su custodia, nos obliga a ser mejores. Mejores desde diversas perspectivas, desde la ética, desde la intelectual, la profesional y, por supuesto, la técnica. Y nos obliga además
a cultivar la virtud que por excelencia debemos procurar, la prudencia. Ya lo decía con mucha claridad el magistrado Pedro Antonio Enríquez, hay que ser prudentes al hacer un ejercicio de control de constitucionalidad. Por eso quiero plantear un problema derivado de la novedad del control previo de constitucionalidad y convencionalidad que nos corresponde a los estados, a los tribunales locales, y que consiste en que en la práctica, en ciertas ocasiones, algunos jueces tienden a omitir un control exhaustivo de legalidad que puede resolver problemas concernientes a la presunta violación de derechos de los justiciables y se apresuran a intentar el control de constitucionalidad sin el debido cuidado, sin la debida prudencia. Quizá a los jueces nos resulta más fácil, entre comillas, por supuesto mucho más sugerente, intentar el control previo y difuso de constitucionalidad como una nueva atribución que nos sentimos obligados a desplegar. Si ustedes me lo permiten, quisiera referirme a algunas de las experiencias que al respecto se han presentado en el estado de Chihuahua y que se repiten en otras latitudes de nuestro país. Para contextualizar mi comentario y en parte para presumirles la enorme visión que tuvieron nuestros antepasados, me referiré primero a un breve antecedente local. En Chihuahua, la primera constitución post-17 es del año 1921. En ese primer texto constitucional se estableció en el artículo 10 el recurso de queja que podía interponerse directamente ante el Tribunal Superior del Estado por violación de los derechos fundamentales establecidos en la propia Constitución local. Se conoció coloquialmente, por supuesto, como el amparito. Ese amparito nunca tuvo aplicación práctica porque quedó sujeto a la reglamentación de la ley y porque en nuestro país la gran institución del amparo eclipsó de alguna manera durante muchos años los intentos locales de generar sistemas de control o medios de control, a pesar de que el propio amparo es de origen local. Nuestra Constitución local se reformó en 1994 y este recurso de queja, este medio verdadero instrumento de control de constitucionalidad, se trasladó al artículo 200 y señala actualmente que cualquier persona en cuyo perjuicio se viole alguno de los derechos expresados en los artículos 6, 7 y 8, que son los derechos humanos o derechos fundamentales, como ustedes quieran llamarles, podrá ocurrir en queja ante la autoridad infractora, contra la autoridad infractora, ante el Supremo Tribunal de Justicia. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con lo más destacado de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Roxana Noriega, hasta la próxima.